Padre Santo, gracias te damos en esta mañana. Queremos poner en tus manos, Dios mío, este tiempo. Queremos escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. Te anhelamos, hoy te necesitamos, Dios mío. Ponemos en tus manos, Dios, cada situación particular que estamos viviendo. Creemos, Señor, que vos sos nuestro papá y te interesa lo más mínimo detalle. Por eso, Dios, te entregamos, Señor, si hay alguna necesidad, ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Creemos, Jesús, que todo lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros fue por amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Antes de pasar acá, siempre hay un desafío y uno piensa, ¿verdad?, cómo va a iniciar, cómo va a continuar y cómo va a terminar. Estaba pensando en los días del profeta Samuel. Dice la palabra de Dios que escaseaba, antes de que él sea profeta, escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuente. Imagínense, en aquella época uno tenía necesidad, tenía anhelos de Dios, quería escucharle a Dios, pero dice que escaseaba. Entonces yo estaba pensando, en este tiempo nosotros tenemos el privilegio de contar con la palabra de Dios y podemos escucharle a Dios, podemos leer su palabra y podemos conocerle a Dios mediante eso. Pero también estaba pensando en el otro extremo, que voy a usar esto como ilustración. Hoy en día nosotros tenemos acceso a tantos tipos de mensajes por las redes sociales, videos, mensajes, ¿verdad?, que hay que también tener cuidado. En aquella época escaseabais. En este tiempo nosotros tenemos la palabra de Dios y cuidarse de los extremos. Eso nada más quería dar esta recomendación. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en este momento en el libro Efesios. Carta de Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Este libro, esta carta es muy, pero muy especial. Dice en la introducción que es uno de los libros que tiene mucho más el modo indicativo que el modo imperativo. Hay más cosas que te habla en donde no te dice todavía el imperativo o los mandamientos. En otra parte dice esto haced, esto es así, hagan esto. Pero sin embargo acá habla de la gracia, habla del perdón, habla de nuestra nueva vida en Cristo. Voy a leer. Versículo 14 dice así: por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Sigo leyendo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien. Mi nueva vida en Cristo, entonces, siempre yo preguntaba, qué importante es conocer a Dios. Luego empezamos a leer estas palabras y ahí me interesaba
o debería interesarnos quién soy yo en Cristo. Pero ahora leyendo todo esto estoy descubriendo que es mucho más importante saber quién está en nosotros. Amén. Pablo ora. Mi tema no es la oración hoy, pero estoy descubriendo que la oración es un eje transversal que va con todos. Si vamos a hablar de perdón, tenemos que orar. Si vamos a hablar de algunas doctrinas, tenemos que orar. Si queremos conocerle a alguien, tenemos que orar, tenemos que hablar con Dios. Y lo interesante es que, ¿quién nos enseñó a orar? Lo primero que me dijeron a mí para presentarme a Jesús fue, vamos a orar. Y yo ni siquiera sabía orar. Y me hicieron repetir una oración. ¿A cuántos de acá nos enseñaron a orar? ¿Cómo aprendimos a orar? Empezamos a observar. Yo empezaba a escuchar. Después leímos el Padre Nuestro, que nos enseñaron desde chiquito a memorizar. Está bien el inicio, pero encuentro acá a Pablo. Les vuelvo a repetir, no es mi tema, pero la oración siempre va a ser con todo, va a estar en todas partes, va a ser una transversal con todos los temas. Inclusive terminamos de estudiar esta palabra y vamos a orar. Amén. Hablando de la oración, conocemos que la palabra dice: pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Vamos a hallar. Y entonces uno ora: Señor, tu palabra dice, pedid y se os dará. Te pido dame. Y sabemos perfectamente que eso no es así, que no siempre recibimos lo que pedimos. No siempre se abre. A veces están cerradas algunas cosas y no sabemos por qué. Entonces Jesús estaba enseñándole este tipo de oración a quienes, a personas que pidieron justamente, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces primeramente Jesús le enseña a orar de una manera insistente. Y encuentro aquí a Pablo que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza él a orar por algunas causas que yo quiero compartir con ustedes. Encuentro tres causas, tres cosas muy importantes para la iglesia, pero me estoy deteniendo a propósito para poner como transversal el tema de la oración. Siempre va a ser fundamental que sigamos orando. Él empieza a orar acá de rodillas por esta causa. Y vamos a ver alguna de esas causas. Pablo empieza a orar a Dios por tres causas muy importantes. Número 1 está en el versículo 16. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El ser fortalecidos. ¿Cuántos quieren ser una persona, un hijo de Dios fuerte? No habla de empezar a alzar esto como Sansón, ¿verdad? Aunque estaría bueno, ¿verdad?, tener fuerza. Pero me refiero pensando en aquellas personas, y a mí siempre me quebranta el que viene y pues se va y no viene más. O viene una o dos veces en tu célula y después desaparece. Y le llamas y estoy pasando por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces Pablo se arrodilla. Quiere decir que es algo, pero demasiado importante para doblar rodillas. ¿Cuándo doblamos rodillas nosotros? Realmente cuando algo te aqueja, cuando algo te afecta, ahí sí te tiras de rodillas. Amén. Es bueno humillarnos delante de Dios.
Es muy bueno tomar este ejemplo de rodillas. Dice, sigo leyendo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué tremendo. ¿Quién es el que fortalece mi hombre interior? El Espíritu Santo. Y vamos a tratar de recorrer por algunos pasajes de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:16. ¿Trajeron sus Biblias? ¿Cómo era que se dice? El que no trajo su Biblia, acérquese a un cristiano así. Si el que está a tu lado, trae tu Biblia, trae la palabra de Dios para leer. Segunda de Corintios 4:16. Vamos a mirarle a este hombre interior. Ese es el que tiene que ser fuerte. Está bien, aquellos que alzan pesas, se cuidan con la nutrición, hacen ejercicio, está muy bien. Tampoco tenemos que descuidar este hombre exterior porque es el templo del Espíritu Santo. No estoy restando importancia, solamente me quiero meter hacia adentro porque ahí está la fortaleza espiritual, así como se llama el mensaje que quiero transmitir. Dice 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Decirle al que está a tu lado, no desmayes. Hacete más fuerte, orá más, ahora orá de rodillas. Amén. Ahí está la victoria. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y uno se da cuenta cuando se mira al espejo, ¿verdad? Y no quisiéramos, ¿verdad? Y nos acordábamos de cómo éramos antes. El exterior, no obstante, se renueva, ¿cómo dice? De día en día. Se está renovando día a día nuestro hombre interior. ¿Gracias a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo voy a fortalecer ese hombre interior? Y 3 cosas voy a poner como fundamento, muy básicas que tenemos que considerar: la oración, el estudio de la palabra de Dios y congregarnos. Vamos a repetir: la oración, el estudio de la palabra de Dios y congregarnos. Congregarnos en el culto y en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Poné como fundamento eso en tu vida. Y va a empezar, por decir así, alimentar el hombre interior. Es en donde realmente el Espíritu Santo tiene la oportunidad para hablarme, para tratar conmigo en aquellas áreas en donde yo necesito. Amén. Romanos 7:22. Algunos versículos voy a considerar para hablar un poco más de este hombre interior. Porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios. Y yo una vez le pregunté a alguien, ¿cómo es que vos haces para conocer para entender? Y me dijo una sola cosa que quiero dejarte hoy en claro. Mi hambre por Dios, me dijo. Wow. Me conmovió y me habló tan fuertemente Dios. Mi hambre por Dios. Y yo quería conocerle a Dios. Así como Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Cuando se encontró con Jesús, no sabía quién era. No sé si dijo Señor por respeto o realmente ya estaba experimentando por medio del Espíritu Santo ese encuentro con Él. Mi hambre por Dios. Tu intensidad de búsqueda por Dios, tu anhelo por Dios es lo que te va a llevar a conocerle. Fíjense lo que dice ahí, me deleito. ¿Con qué te deleitas? ¿Alguna película, algún partido de fútbol, algún postre que te hace de tu esposa o te vas a comprar? ¿Algo lindo que te vas a comprar? ¡Ay, qué lindo! ¿Cuántos nos deleitamos por la ley de Dios? Si no sucede eso,
Es muy sencillo, como dice Pablo, de rodillas y empieza a orar por la iglesia. Si Pablo empieza a orar por la iglesia, nosotros también tenemos que orar por nuestros discípulos, por nuestros hijos, para que empiece a suceder esto, para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en ellos. Me deleito, el hombre interior se deleita. Este hombre interior fue muy afectado, pero muy afectado cuando no le tenía a Cristo. Totalmente se distorsionó. Dice en el libro de Tito que fuimos regenerados. ¿Y cuál sería lo contrario a regenerados? Degenerados, ¿verdad? Entonces, gracias al Espíritu Santo vino, mora en nosotros y hoy nosotros podemos estar regenerados delante de Dios. Y tengo que deleitarme por la palabra de Dios. Tengo que ver cuáles son aquellas cosas que están impidiendo que yo no pueda deleitarme. Tengo que dedicarle tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Bien, 1 Corintios 6:17. El pastor me dio la recomendación. No vaya a ir demasiado aquí por allá. Entonces, él sabe perfectamente de lo que yo estoy compartiendo con usted. Tengo como 800 versículos acá, pero prometo compartir 50 por lo menos. Y después uno se va, Raúl me va a entender, Juan Manuel me va a entender, se va. No dije aquello. Me olvidé, dijo la pastora. Así tenía que decir. Y te olvidas. Pero confío que la palabra que se habla acá te va a hablar y Dios te va a traer, te va a contestar a esa petición, a esa necesidad que estás sobrellevando. 1 Corintios 6:17 dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué somos? Somos espíritu. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? El que nace del espíritu, espíritu es. Le dijo primero: el que no nace del agua del espíritu no puede ver el reino de Dios. Pero después le dijo: el que nace del espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, espíritu es. Somos espíritu. Por eso tenemos vida eterna. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sigo leyendo. Versículo 19, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, por eso no quiero restarle importancia al cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Qué tremendo. ¿Quién está dentro de nosotros? El Espíritu Santo está en nosotros. Y yo no soy de quién, dice. No soy mío, yo soy de Él. ¿Por qué? Fui comprado por precio. Algunas esposas le están mirando: vos sos mío. Está bien, Dios te dio. Es tuyo, es tu marido, es tu esposa. Pero aparte de eso, somos de Él. Pablo dice que fuimos comprados por precio. Hay un precio muy alto que fue pagado por vos, que es la sangre de Jesús derramada en la cruz. Por eso no puedo decir: yo no valgo nada. Eso es mentira del enemigo. Vos tenés mucho valor porque Jesús te compró. Entonces, el Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Por eso dije al principio: ¿quién está en mí? El Espíritu Santo está en vos. Primera de Juan dice: mayor es el que está en vosotros. Y te explico algo más. La Biblia tiene un principio que se llama la unicidad. Hombres que escribieron años atrás, que no se conocían, y en la época que se escribió en el Nuevo Testamento no se contradice la unicidad de la Biblia. Hombres que vivían hace 500 años atrás, 200 años después, y escribían. Entonces se demuestra que la Biblia es inspirada
por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto? Yo no puedo tomar un versículo y caminar una semana o un mes por ese versículo. Tengo que unificar todo, leer acá, leer allá. Es importante estudiar la Biblia por temas. Por eso te voy a recomendar a que vengas en el centro de estudio bíblico, a que estudies. Una prédica de 30 minutos, 40 minutos no es suficiente. Yo tengo que anotar esto que leo y volver a leer. Antes, cuando yo me iba en los cultos, teníamos la posibilidad de comprar los CD o los cassettes al término de la prédica. Y yo llevaba y escuchaba, sin mentirte, 20 veces, 30, y escuchaba toda la semana. Y cada mensaje que escuchaba, así como el pastor nos envía hoy en día la prédica, volvé a escuchar, volvé a escuchar, volvé a escuchar. ¿Por qué? Porque hoy día escuchamos tantas cosas ahí afuera y te hablan y te empieza a restar. Así como la parábola del sembrador. Me llama la parábola del sembrador porque dice, viene el malo, dice, y le quita la semilla que fue sembrada. No dice en sus manos, no dice en su estómago, en su corazón. Dice, qué malo es esta persona. Que Dios te habla, te da una semilla y viene el malo y te roba, dice la parábola del sembrador. Qué tremendo. Entonces tenemos que cuidar, tenemos que buscar estrategias para agarrar una palabra de Dios y decirle al Espíritu Santo, ayúdame, necesito entender. Y eso va a formar nuestra vida. Pablo estaba orando de rodillas, quería personas fuertes. Se daba cuenta que muy probable que ahí había personas muy nuevas, por eso le hablaba de la salvación por gracia, le hablaba que fuimos perdonados, inclusive estábamos muertos, igual nos amó. Entonces estaba orando por una iglesia firme. Y hoy en día nosotros necesitamos en este tiempo una iglesia firme, una iglesia fuerte. Amén. Dale un aplauso al Señor, dale toda la gloria a Él. Voy a controlar mi hora y voy al siguiente. Versículo, Efesios capítulo 3, versículo 17. Repetí conmigo, Pablo sigue orando. Nadie repite conmigo. Sigue orando. Es como continuará. No termina la oración. Y sigue orando y fíjense lo que dice. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor. 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Conocen esa música? Tan alto que no puedo estar, tan ancho. ¿Sí? Y acá está la palabra de Dios. Dice, sigue orando para que, versículo 17, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Habite viene de un término griego que yo estuve estudiando. Suena un poco raro, katoikeo, que significa morar, habitar permanentemente. Alguien que viene a esa casa y se queda allí. Por eso dije, ¿quién está en nosotros? En vos y en mí está Jesús. Cristo mismo está en tu corazón. Amén. Me acuerdo de aquellas personas que nosotros le predicamos en la consolidación, no acá, y le preguntamos en un momento dado, ¿dónde está Jesús? Y la persona decía, está allá, está ahí, pero la respuesta que necesitábamos escuchar está en mi corazón. Jesús está en vos. Esta carta habla mucho de lo que es en Cristo. Eso significa, vas a buscar capítulo por capítulo y vas a encontrar tal vez más de 20 veces, o más de 10 veces, ya estoy seguro, o más de 15, en Cristo, unidos a Cristo. Jesús vino para unirse a vos. Vos y yo estamos unidos a Cristo,
Amén. Aquel que resucitó de los muertos. En una parte dice la supereminente grandeza de su poder, dice en Efesios. El poder sin límite, el Dios, el creador del cielo y de la tierra, ¿dónde está? Y a veces decimos, Padre, vení, ¿dónde está? Está acá. Jesús dice, acá estoy, acá estoy. Tal vez hay cosas que estamos escuchando que no tenemos que escuchar, que no tenemos que mirar. Estamos frecuentando en lugares donde no tenemos que frecuentar, que me está impidiendo escucharle a aquel que me está hablando. ¿Dónde? En tu corazón. Juan 7, 38. Juan 7, 38. Dice allí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El siguiente versículo, por favor. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Aún no había venido, pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo ya vino. ¿De dónde va a fluir el Espíritu Santo? Desde tu interior, desde mi interior. Yo no necesito decirle, Padre, vení. Él ya está en vos. Déjale fluir, deja que este río de agua viva empiece a salir. Tal vez hay cosas que no están dejando que fluya. Amén. Sigue orando Pablo. Leo. Cristo vive en mí. Su morada está en el corazón del creyente regenerado y justificado. Segunda de Corintios 13:5. Y ahí está la palabra clave. Examinaos. Hoy es el día que yo tengo que examinar cómo está este templo del Espíritu Santo. Examinad vosotros mismos si estáis en la fe. Por eso decía la palabra que no desmayemos. Probaos, dice, probate a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Dónde lo que vos estás? A veces les digo, ¿cuántos verán así? ¿Dónde estás? Estoy pasando por esta situación. Y a veces Dios, Jesús, ¿verdad? Ahí en la barca está dormido. Los discípulos, allí los apóstoles estaban a punto de ahogarse. Y viene uno desesperado y le dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que estamos pereciendo? Y él, ¿cómo es que uno puede dormir así? Anoche nomás yo estaba orando y después el vecino, decirle que está a tu lado el vecino, orar por tu vecino, la música, ¿verdad? Y uno se inquieta, se molesta, se perturba, porque sin embargo el Señor estaba durmiendo, dice, en el barco y ellos estaban ahogando todo. Y se levanta y yo suelo leer Mateo, Lucas y Marcos, comparo. Y ahí dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Acaso no tenéis fe? Entonces tengo que examinar. La fe es sencilla, como dice el pastor. Creo y obedezco. Creo y obedezco. Y como dije al principio, la palabra dice, pedid y se os dará. Y yo estuve analizando por qué lo que dice acá, pedid y se os dará, yo te pido y yo no recibo. No siempre es así, algunos piden y reciben. Entonces me detuve a analizar y desde nuestra cosmovisión, desde nuestra perspectiva, no siempre es la misma perspectiva de Dios. Porque Dios puede decirte sí, gloria a Dios. Puede decirte espera, no da gusto, pero sirve el trato y el proceso. Pero también puede decirte, a ver quién se anima a decir, no. Y un amigo mío me dijo, no estamos preparados para que Dios nos diga no. Qué tremendo.
Amén. O no os conocéis, yo tengo que conocer quién está en mí. Mayor es el que está en vos, decirle al que está a tu lado. Es mayor el creador del cielo y de la tierra. Dale un aplauso a Jesús, dale gracias a Dios. Y sigo leyendo el mismo versículo. Arraigados, 17, versículo 17, 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados, raíces profundas. A mí me enseñaron, por acá hay una profesora de ciencias, que lo que el árbol crece hacia arriba, crece también hacia abajo. ¿Es así, profe? Lo que el árbol crece hacia arriba, si quiere crecer, tiene que crecer hacia abajo. A lo mejor este es el tiempo, dijo alguien. Ah, no, pero yo estoy sentado, no estoy haciendo nada. A lo mejor este es el tiempo de crecer, pero no hacia arriba, hacia abajo, con mucha humildad, preparándote para cuando sea el momento. Habla con Dios. Señor, yo quiero servir en esta área y no hay oportunidad en esa área. Pero vos con Dios, en su momento Dios te va a dar. Tal vez necesitas un trabajo de este estilo y no se abren todavía las puertas. Seguí orando y seguí creciendo hacia abajo. No es tan lógico, pero en humildad, en tranquilidad, en paz, en oración y esperando que Dios cumpla. Cimentados, dice. ¿Se acuerdan de los dos cimientos? El que construyó su casa sobre la roca y el que construyó su casa sobre la arena. Vinieron, dice, los vientos, las tormentas, y el que construyó su casa sobre la arena, grande fue su ruina. Pero el que construyó su casa sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre este fundamento que te dice Pablo, el Espíritu Santo fortalece tu interior. Jesús habita en tu corazón, va a permanecer, va a ser un hijo de Dios, una hija de Dios fuerte, que va a tener respuesta para sus hijos en su casa, en donde sea vas a tener una palabra de Dios. No así como en los días del profeta Samuel, dice, escaseaba la palabra de Dios. Acá hay palabra de Dios. Acá, como dice el pastor, se cuida muchísimo la sana doctrina, la palabra que Dios dice. Y yo también estoy en eso, queriendo cuidar, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Último punto. Versículo 19. 3:19. Te leo el 18 antes y voy a unir con el 19. Seáis plenamente capaces de comprender, dice. Y te vuelvo a repetir, no se logra la comprensión de todo esto que estoy leyendo. No se puede consolidar todo en 30 minutos. Tengo que dedicarle tiempo. Eso es lo que yo puedo rescatar esta parte. Pablo ora de rodillas, pero aquel que lee esta parte tiene que seguir leyendo una y otra vez, pedir ayuda al Espíritu Santo. Dame entendimiento. 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué tremendo. Excede a todo conocimiento humano. Pero dice ahí que es, y de conocer el amor de Cristo. Es básico lo que estoy hablando. Jesús te ama. Jesús te ama, le dije una vez a una persona que pasé ahí en la calle. Había un conocido mío y no estaban haciendo nada bueno. Y al otro día le encontré a la persona que yo conocía y me dijo, toda la noche no pudo estar tranquilo y estaba muy molesto y estaba muy inquieto porque le dijiste eso. Entonces estaba siendo confrontado
No sabemos de qué espíritu era el otro, pero la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Jesús hablado a mi corazón me va a confrontar, te va a hablar, te va a confrontar el Señor. Seáis plenamente capaces de conocer el amor de Cristo. ¿Para qué dice? Seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué tremendo. Se dan cuenta que habla del Espíritu Santo, habla del Hijo y también habla de Dios. De toda la plenitud de Dios. ¿Y cómo es eso? Dije, de toda la plenitud de Dios. Y tengo un ejemplo. Agarra un vaso de agua del mar. Es lo que estaba leyendo para la ilustración. No tengo todo el mar, pero tengo toda la misma sustancia en ese vaso lleno. No le podemos contener todo a Dios, pero todo Él está en mí. Amén. Qué tremendo. Y ahora me doy cuenta por qué Pablo estaba orando de rodillas, porque era muy importante. Yo pensé que Pablo iba a orar de rodillas para que se sane, para que prospere. Estaba orando de rodillas para que se levante una iglesia fuerte. Está poniendo los fundamentos, los cimientos, las raíces profundas para que la iglesia pueda crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Si vos creces, la iglesia está creciendo. Crece para abajo, pero crece también para arriba. Amén. Decirle al que está a tu lado, no faltes en la célula. Si alguien no tiene célula, vení a nuestra célula. Vení a mi célula los miércoles. Estoy haciendo propaganda. Voy terminando en breve. Como dice el pastor. Y aquel que es poderoso para hacer, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y eso rompió toda mi estructura. Según el poder que actúa en nosotros. O sea que somos responsables de manera personal de hacer lo que dice acá, de conocer, de comprender. Y vuelvo a enfatizar, tengo que dedicarle tiempo a la oración, tengo que dedicarle tiempo a la lectura de la palabra de Dios, como dice un capítulo después, para no ser como niños fluctuantes, para no ser niños fluctuantes. A ver si encuentro Efesios capítulo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar. Para no ser así, para que la iglesia se levante y para no ir correr. Está bien pedir oración, pero vos tenés que orar, vos tenés que leer la palabra de Dios, vos tenés que presentarte delante de Dios como tu papá delante del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 39. Quiero que te pongas de pie en este momento, vamos a orar. Te voy a leer esta palabra, 2:39. Dice así: porque para vosotros es la promesa. Para vos es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todo lo que están lejos. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Estaba diciendo en el versículo 38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 16, con esto vamos a orar. 16, 27.
26, te leo rapidito. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 31. Ellos dijeron, él le dijo: ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cerra tus ojos en este momento y escucha esta reflexión. No te hagas ningún mal. No sé si hay alguien quien te dañó o vos mismo no estás valorándote como dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo habita en tu corazón. Jesús habita en tu corazón. La plenitud de Dios está en vos. Y así como este carcelero tuvo esta experiencia, Pablo le dijo: no te hagas ningún mal. Entregale a Dios en este momento todas tus cargas y vamos a creer lo que dice acá. Cree en el Señor, cree en el Señor, cree en el Señor en este momento y ponemos en tus manos, Dios mío, en este momento cada situación de nuestra vida. Queremos ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Es para vos esta promesa. Espíritu Santo de Dios, ven en este momento y toca nuestras vidas. Toca en este momento, Señor. Desciende maravilloso Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu presencia. Te bendecimos, Señor. Te entregamos este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén.